Invitarles es para que ustedes que han estado atentos a un proceso de transformación del sistema pensionario en el Estado para los trabajadores del gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Colima, tengan la información oportuna de cómo está funcionando el nuevo sistema de jubilaciones y pensiones y cómo está operando el instituto que creamos para salvaguardar los intereses y derechos de los trabajadores respecto a sus futuras, presentes y futuras pensiones por jubilación, por edad, por fallecimiento, por invalidez. Todos estos tipos de pensiones las debe de cubrir el instituto. Y para ello se creó una nueva ley de pensiones de los servidores públicos del Estado de Colima que interesa a 18,000 trabajadores en activo, tanto los del gobierno del Estado como los de los 10 ayuntamientos y los organismos públicos descentralizados y autónomos de carácter estatal y municipal. A todos los incluye. Por lo tanto, todos estamos sujetos a esta ley y debemos de vigilar y estar pendientes de que se cumpla. Para eso tenemos la enorme responsabilidad de tener un asiento en el Consejo de Administración del IPECOL y además representando a los trabajadores del gobierno del Estado, a todos, tanto sindicalizados como de confianza, pero además, porque son intereses comunes que les atañe a todos, y además por elección de los representantes sindicales. Estoy representando a la Comisión de Vigilancia del Consejo de Administración. Nuestra contraparte es el que aún no paga, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. Es la otra parte de la que representa a las entidades públicas en la Comisión de Vigilancia. Y con ese carácter es que les he convocado a esta rueda de prensa a nombre del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y con la responsabilidad que nos confirieron los compañeros, miembros del Consejo de Administración y los trabajadores del sindicato. Decirles, en primer término, y eso es muy importante y debe de quedar muy claro, la ley está diseñada, estructurada, para darle viabilidad financiera a las jubilaciones presentes y futuras durante los siguientes 100 años. Fue un esfuerzo de análisis, de discusión, de deliberación y de acuerdo entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los trabajadores representados por los sindicatos. Todos fuimos convocados. Inicialmente no lo habíamos sido. Exigimos espacio y se nos respetó. Tuvimos que acudir al Congreso para que nos abrieran la puerta del Congreso del Estado y fuera escuchada la voz de los trabajadores. Finalmente, la ley está vigente a partir del 1 de enero y es una ley que sí garantiza, por supuesto, la ley, la viabilidad financiera. Sin embargo, informarles que esta viabilidad empieza a ponerse en riesgo y existe una situación grave, aún no de terapia intensiva, sino grave que estamos a tiempo de resolver. ¿Quiénes lo tenemos que resolver? Quienes integramos el Consejo de Administración y particularmente los titulares de las entidades públicas que incumplen con la ley. Y finalmente el mayor responsable de que se cumpla con la ley es a quien le otorgamos la confianza de dirigir a este instituto, el director del IPECOL, que es el licenciado Edgar Chávez Sánchez. En él, el Consejo aprobó su nombramiento y en él la ley deposita la mayor facultad para implementar las medidas de apremio y coactivas que establece la ley para que paguen las entidades públicas. Queremos decirles que en el gobierno del Estado de Colima hay una cuenta de la entidad pública, es una sola cuenta, así como cada ayuntamiento tiene su propia cuenta institucional, y los recursos de cada cuenta, y es importante que lo sepan los trabajadores porque hay confusión.
¿Por qué los de Ciapacop sí reciben crédito? Porque Ciapacop sí está pagando a tiempo. Y entonces sus créditos duran de una semana a 2. Y su dinero se está trabajando. Los de la cuenta institucional de Tecomán tienen que recibir sus financiamientos y sus pensiones, solamente esos dos. El principal objetivo es dar a las pensiones. Pero para lograrlo tiene que recibir a tiempo el instituto, por conducto de su director y todo su equipo, en un reglamento que establecimos, en un manual de funcionamiento, en un manual de organización y de procedimientos, cómo se debe de hacer. Y los ayuntamientos tienen que depositar solamente a su cuenta institucional, tanto las retenciones de los trabajadores como las aportaciones de la entidad pública al fondo pensionario. Y el instituto tiene que administrar de manera honesta, eficiente, transparente y productiva. Y no lo está haciendo. No lo está haciendo bien. Y obviamente hay una omisión grave de varios entes públicos. Sin embargo, nosotros con la representación que tenemos de gobierno del Estado, nos concretaremos a informar cuál es el adeudo que tiene el gobierno del Estado con el actual Instituto de Pensiones de los Trabajadores de los Servidores Públicos del Estado de Colima, IPECOL. ¿De qué insumos tiene que ingresar los recursos? ¿De qué fuentes? La primera fuente son las cuotas de los trabajadores. La segunda, igual de importante, es la aportación de la entidad pública, que es igual a la de los trabajadores. La tercera es de la amortización de los créditos hipotecarios y personales que otorga el IPECOL y que antes eran créditos de corto plazo. Y la cuarta es el pago del adeudo histórico que tiene el gobierno del Estado con el IPECOL, antes pensiones del Estado, antes pensiones civiles, después pensiones del Estado y hoy IPECOL. Bien, de estas fuentes de ingresos queremos informarles, y ustedes lo verán allá en la gráfica, se las vamos a transmitir, pero es importante que en vivo lo observen. Tenemos que en la cuenta pública del gobierno del Estado, la entidad pública Poder Ejecutivo del Estado de Colima, solo el Poder Ejecutivo, junto con los organismos públicos descentralizados, cuyo presidente es el propio titular del Ejecutivo, el gobernador del Estado. ¿Qué adeudos tienen con IPECOL? De retenciones de cuotas de trabajadores no enteradas de IPECOL, de la segunda quincena de abril a la segunda quincena de septiembre, el adeudo total es del Poder Ejecutivo y OPD, solamente de burocracia, 25 millones de pesos. Del Magisterio Estatal, 10 millones de pesos. Lo que nos da 35 millones de pesos de retenciones de cuotas. Porque ya cubrieron los meses de enero, febrero, marzo y la primera quincena de abril. Solamente adeudan pues más de lo que lleva en vigencia esta ley. Llevamos 10 meses y solamente han aportado 3,5. Después tenemos las retenciones por créditos personales, que antes eran de corto plazo, de trabajadores que no han sido enteradas al IPECOL. Ya la retuvieron, ya el trabajador pagó sus cuotas, los 35 millones, ya le descontaron sus créditos en finanzas y suman 52,800,000 pesos de burocracia y 33 millones de magisterio estatal. En total son 86,800,000 pesos solo de retención de créditos o amortización de créditos personales de los trabajadores sindicalizados Confianza y Magisterio Estatal. Hay otra retención que es por créditos hipotecarios de los mismos trabajadores, que nos da 5,5 millones en burocracia, 2,200,000 en magisterio, es un total de 7,700,000 pesos. En total, tenemos que en el Poder Ejecutivo y OPDs se retuvieron 83,300,000 pesos, en el Magisterio Estatal se retuvieron 46,200,000 y nos da un gran total de 128,500,000 pesos
a la fecha no enterados al IPECOL. La aportación patronal. Segundo insumo para darle viabilidad financiera, que el patrón entere a tiempo sus cuotas, su aportación. Esa es aportación. La nuestra es cuota, los trabajadores y del gobierno y el municipio es aportación al fondo pensionario. Es el 4.5% de la nómina, lo que nos da que las cuotas, la aportación del patrón no enteradas al IPECOL, ahí va más atrasado. Le adeuda desde marzo, ¿sí? De marzo a septiembre del 19, y su adeuda es de 31, en este caso 31 millones de burocracia y 12 millones de magisterio estatal, lo que da un gran total de 44.200.000 pesos. En suma, lo que el gobierno del estado de Colima en la cuenta institucional, concretamente el Poder Ejecutivo del Estado, le adeuda a pensiones, más es también la amortización del crédito por crédito histórico. No es un crédito, es una deuda histórica que se convirtió en un crédito en la ley de 730 millones que lo pagarán 20 años, 5 millones promedio mensuales, debe junio, julio, agosto y septiembre, que es cuando inició el convenio de pagos. Por lo tanto, adeuda 20 millones también del convenio de pagos. En total, el gran adeudo es de 192.700.000 pesos que el gobierno del estado de Colima, concretamente el Poder Ejecutivo del Estado, le adeuda a la cuenta institucional Gobierno del Estado, lo que da un 100% de adeudo, y podrán ver en la siguiente gráfica, la gráfica de pastel, por favor, podrán observar ya la dimensión del adeudo. Ustedes podrán ver que el mayor recurso que adeuda el gobierno es de los trabajadores, 128.500.000 pesos, que representan el 67% de los 192 millones. Esto quiere decir que más de 2/3 partes del adeudo es dinero que ya se le descontó a los trabajadores vía nómina. Por lo tanto, el 33% es dinero que el gobierno le debe al IPECOL de sus recursos, y 128.500.000 pesos, el 67%, es recursos que cada quincena le han retenido a los trabajadores y no han enterado oportunamente. En la siguiente gráfica verán ustedes el comportamiento de retenciones no enterado al IPECOL, el gobierno del estado de Colima, Poder Ejecutivo. Ahí están viendo la gráfica mes a mes. Abril, 2 de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Va monto por monto. Esto es derivado de la cuenta pública del Estado, pero además la fuente de información es el presupuesto de egresos y por supuesto también la cuenta pública del gobierno del Estado. Ahí tenemos que en la sesión anterior coincidimos en las cantidades, casi coincidimos con el director de IPECOL, que en ese mes de agosto eran 95 millones de adeudo, de retenciones, solo de retenciones, pero faltaba septiembre, el mes de septiembre. Hoy incluimos septiembre porque ya estamos a 15 de octubre, y ya no hay, 16 de octubre, ya pasó una quincena más y no hay movimiento. A ustedes ven ahí, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Gráfica que van a tener, eso para que sepa cómo transparentemente, algo que no ha hecho el director de pensiones, transparentar cómo están los flujos de recursos, el instituto, que la ley lo obliga y que no lo ha hecho. Pero además, el siguiente, vean el adeudo que tiene en el concepto que es un compromiso legal del gobierno. 44.200.000, ahí ven mes a mes cuánto debió haber ingresado. El adeudo histórico de 730 millones, su amortización sería de 20 millones, no han ingresado, y el total son 64.200.000 lo que debe el gobierno de sus aportaciones y pago de adeudo. Esta información
ya, además de dársela a conocer a ustedes, la conocerán todos los trabajadores, porque tenemos una gran preocupación, pero además tenemos una gran oportunidad de más vale un grito a tiempo que 1000 llantos después. Y hay que exigir transparencia y cumplimiento. Y el Sindicato del Gobierno del Estado no está dispuesto a permitir más demora en el entero de los adeudos. Por eso es que en la sesión pública del día 30 de septiembre, fue el lunes 30 de septiembre, hay un ultimátum del Consejo de Administración al director de pensiones para que ejerza todos los medios de apremio y recupere el adeudo. Por lo tanto, si este fin de semana, este viernes, los trabajadores no reciben sus créditos, pone en riesgo la capitalización. ¿Saben ustedes qué importante es la capitalización? Es decir, el dinero no debe estar en el banco, debe beneficiar a los... Este es un círculo virtuoso, así como lo ven ahí. Ahorita es un círculo defectuoso, debe de convertirse en un círculo virtuoso. Si el dinero fluye, no habría tantas quejas y desilusión de los trabajadores. Porque hay que decirlo, se están pagando ya pensiones a tiempo. Se está gastando el dinero en pagar pensiones, lo poco que ha llegado, y se reserva. No hay riesgo en este momento de pago de pensiones. Pero hay riesgo a mediano y a largo plazo. Y aún más, esos 190 millones generarían poco más de 20 millones en este año de capitalización, o sea, de intereses por los créditos que la gente quiere, que los trabajadores añoran, porque son con el 9 y el 12% anual. Y se tiene que acudir a créditos de la banca privada, la banca comercial, que les está cobrando de su misma nómina el 40% anual, en lugar del 12 o el 9%. Y más aún, se van a las financieras y les cobran el 120, el 140 o el 200% anual de intereses. A eso está orillando el gobierno a los trabajadores por no cumplir con el entero a tiempo del dinero. Pero aún más, al no trabajar ese dinero pone en riesgo la viabilidad financiera de este sistema que nos costó mucho esfuerzo construirlo juntos y que fue iniciativa del gobernador. Tenemos confianza que este llamado que hace el sindicato lo escucha el gobernador del estado, lo escucha el secretario de Administración, lo escucha el secretario de Finanzas y lo cumpla el director de Pensiones Civiles, del IPECOL, perdón. El licenciado Edgar Chávez Sánchez sabe perfectamente que el Consejo de Administración, los consejeros, no permitiremos más demoras. Este viernes deberán de fluir los préstamos, los financiamientos que tanto han esperado. Queremos decirles que hay una cartera de préstamos pendientes de otorgar de poco más de 110 millones de pesos, pero tenemos 190 millones, no habrá ningún problema para que salgan los préstamos. Si el dinero estuviera fluyendo a tiempo, este sistema estuviera al 100%. Hoy está al 50%, mañana podrá estar al 100%. Si seguimos como vamos, en poco tiempo estará al 40%, al 30%, al 20%, al 10% y en quiebra. Y eso no lo podremos permitir. Entonces estamos a tiempo. El licenciado Edgar Chávez Sánchez tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Y si no lo hace y si no puede, le invitamos desde este espacio que ustedes nos brindan a que renuncie al cargo y le deje lugar a alguien que sí pueda hacer cumplir la ley, que tenga el carácter, la inteligencia y sobre todo los argumentos para convencer a las entidades públicas de que por la buena o con la aplicación de la ley tendrán que cubrir todos los enteros de cuotas, de retenciones de créditos y de aportaciones a este instituto que tanta confianza le tenemos al inicio y que hoy nos está generando cierta incertidumbre de los trabajadores y esto ya no puede seguir. Estamos a tiempo, lo vamos a lograr y estoy seguro que el gobernador escuchará el llamado y el reclamo de los trabajadores por conducto del sindicato. ¿Qué argumentos hay para no aportar las retenciones que ya se realizaron? El argumento fácil es que han disminuido las participaciones, lo cual les quiero decir que no es tal. No es una disminución grave. No han crecido las participaciones, en números reales se mantienen prácticamente igual que el año pasado,
pero eso no es un motivo para que el dinero de los trabajadores que retienen no lo enteren. O sea, no hay tal. Lo que sí es grave es que el gobierno del Estado de Colima, concretamente en el Poder Ejecutivo, existe un crecimiento en el gasto en servicios personales de manera impresionante. Y eso es momento de hacer un esfuerzo de austeridad, un plan real de austeridad. Y tenemos el ejemplo. Hay que reconocer que el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha implementado un plan de austeridad real, donde los puestos de secretarios de esto, de directores de aquello, de puestos que fueron creándose a lo largo de muchos años y que no se necesitan, pues los suprimió y no los ha sustituido. Si hay un ahorro importante en el gasto de servicios personales en los puestos que se duplican o que no son necesarios para la administración pública federal. Hoy les voy a dar un dato importante de cómo está el comportamiento del gasto en servicios personales del Poder Ejecutivo del Estado. La próxima semana haré lo propio con el Poder Legislativo del Estado y después con el Poder Judicial del Estado, porque todos no tienen ningún plan de austeridad, no están cumpliendo con la ley y se están excediendo. En el caso del Poder Ejecutivo, les voy a dar el dato completo. Vean ustedes allá cómo estábamos en 2016, la fuente es el presupuesto de egresos, consultable por todos ustedes. Si desean hacer una investigación a fondo, y le diría a quienes luego me van a criticar por esta información, que vayan a las fuentes de información, y es normal, hay quien le vamos a pisar algunos callos, pero les voy a dar el dato completito. El despacho del gobernador en el 2016 tenía 91 plazas, subió a 177 plazas en 3 años, el 95% en servicios personales. La Secretaría General de Gobierno tenía 261, y ahí incluimos el C4 y el C3, que antes no estaban ahí, se los sumamos para que no creciera tanto, porque si los quitamos crecían 400%. La realidad es que la Secretaría de Gobierno creció, incluyendo al C4 y al C3, en un 31%, en 81 plazas, de 261 pasó a 342. La Secretaría de Planeación y Finanzas es de las que más orden administrativo y financiero tiene en el gasto corriente. Ahí está la gráfica y hay que decir la realidad. La Secretaría de Finanzas tiene 326 plazas en 2016 y subió solo a 372. 46 plazas, lo que da un 14%. ¿En qué área se ha fortalecido? El área de recaudación, que me parece importante, vale la pena mencionarlo porque es un área de oportunidad del gobierno del Estado. De la Secretaría de Administración, de manera impresionante y contrario a la política de austeridad que ha manejado el secretario de Administración, Cristian Meiner Tobar, parece que se llevó a los amigos, está cumpliendo favores, compromisos, no sabemos qué, pero la Secretaría de Administración creció de 144 a 236 plazas. Creció en 92 plazas, en un 64%. Ahí quisiera ver la opinión de cómo vamos Colima en el tema del crecimiento de la nómina. El CEIDUR, perdón, el CEDESCOL, ese es impresionante también. CEDESCOL, que solamente distribuye las becas escolares. ¿Por qué? Porque no distribuye ni las becas de adultos, ni programas para adultos, solamente atiende a un número muy reducido de estudiantes y reparte uniformes escolares. Tenía 23 plazas en 2016, para 2019 tiene 77 plazas, creció en un 235%. Y lo más importante en CEDESCOL, su presupuesto, el 90% se va en nómina y el 10%, o 85-15, y el 15% se van a apoyos sociales. Entonces, es impresionante ese gasto. CEIDUR también creció, no ha crecido la operación en infraestructura, no ha crecido la obra, pero sí ha crecido la nómina. De 165 plazas, creció a 212 en el 2019, 47 plazas más en un 28%. Desarrollo rural creció en un 13%, también es de las que menos ha crecido. Sin embargo, hay mucho personal, son 124.
En Secretaría de Fomento Económico creció de 40 a 56, creció en un 40%. La Secretaría de Cultura también es un ejemplo de crecimiento verdaderamente injustificado. Creció de 166 a 233 plazas en el 2019, creció en un 40%. La Secretaría de Turismo decreció, es la única que decreció en un 15%, o sea, 7 plazas menos, tenía 46, quedó en 39. Seguridad Pública, es entendible, quisiéramos que fueran efectivos de la policía, tenemos 1.279 en el 2016 y ahora tenemos 1.786, nada más que elementos efectivos de policía no llega a 800, no llega a más de la mitad de las plazas de la Secretaría de Seguridad Pública. Secretaría de la Juventud, algo está pasando que hay que corregir. Secretaría de la Juventud, creció poco, de 18 a 24 plazas, y creció en 33, y la Secretaría de Trabajo creció en un 29%. En resumen final, ahí tenemos que el gran total del crecimiento es en 1.196 plazas. Solamente estamos hablando de burocracia, no incorporamos magisterio, ¿sí? Y las plazas que crecieron son de confianza. Todas son de confianza. ¿No son sindicalizados? Son nuevas, todas son de confianza. Contrato, supernumerarios y confianza. ¿No hay promoción de trabajadores sindicalizados? Los trabajadores sindicalizados que promovimos son 190, que lo van a ver en la gráfica, pero ya estaban en el presupuesto 2016. Venían trabajando desde hace 15, 20, 25, 5 años el menos. O sea, en el 2016 ya estaba el presupuesto de esas plazas. Las que crecieron, todas son de confianza. Todas. Las 1.196 plazas. Martín, señalas que pusieron como fecha fatal este viernes para que el director ponga las medidas de apremio en caso de Cumpla con la ley. En caso de que no, el Consejo, ¿qué tiene contemplado? El Consejo en la próxima sesión, el representante de los trabajadores del gobierno del Estado le pedirá la renuncia. ¿Cuántos créditos con se sustento. deberán de otorgar el viernes? ¿Cuántos créditos se deberán de otorgar? Cuando menos debe de otorgar una tercera parte de lo que está esperando. ¿Qué son? 30 millones, ¿Es 33 en millones. cantidad de crédito? 33 millones, estamos hablando de más de 330 créditos, como 400 créditos. Hablabas. ¿Ah? Pedirle la renuncia por parte del Consejo es como los llamados a misa. Yo sí voy a misa, sí voy a misa. Hablaba- Cada que llaman, voy a misa. Y sí le hago caso, sí le hago caso a la iglesia, sí le hago caso a los llamados, porque me porto bien y porque quiero cumplir con la gente. Hablabas, Martín, de... Y porque me gusta la honestidad. Y si a este señor le gusta la honestidad, tiene que atender el llamado. Pero es su decisión. Es su decisión. Quiere pasar a la historia como un hombre que cumple, honesto, que está dando la cara y que si no le responde, si no tiene la estrategia y la capacidad suficiente, pues tiene que renunciar. Eso es lo menos que puedes hacer por bien de un sistema al que te comprometiste a impulsar. Protestó frente a nosotros que iba a cumplir y no está cumpliendo. Si los demás consejeros no votan a favor de la renuncia, es que están solapando este tema. Hablabas de un exceso en gastos personales. Ahí está, Son gastos servicios personales, nómina. A ver, ¿Saben cuánto representa esto en gasto adicional? 330 millones de pesos. ¿Así? Pero no había un programa... En un año, solamente ¿no un había programa año. de austeridad? Ahí está, el programa de austeridad. entonces, ¿qué van a hacer el viernes? Ahí está en la gráfica el programa de austeridad del secretario de Administración, Cristian Meiners. ¿Qué van a hacer el viernes si no se otorgan estos 300? Ahí está el programa de austeridad y ustedes juzguenlo, que la sociedad los juzgue. 300 millones de pesos más. Más en nómina. ¿Qué acciones se van a emprender? ¿Qué va a pasar el viernes? Ah, si bueno. no se cumple? Hacemos el llamado al secretario de Administración a que haga efectivo el plan de austeridad. Pero si no se Está a tiempo, está a tiempo. Si no se cumple, procederemos legalmente, política y socialmente. Haremos todo lo que sea necesario ¿Todo para es que todo? cumpla. Todo es todo. Entonces, si el viernes no se otorgan esta cantidad de créditos que mencionabas, que son... Ustedes nos verán la próxima semana accionándonos. ¿Qué va a pasar? Vamos a accionar a todo el sindicato. ¿Paro? No, paros no, ningún paro. No vamos a afectar a la población por este asunto. Es un asunto de Estado y lo debe resolver el gobierno del Estado. ¿Demanda? Demandas jurídicas, pero además también vamos a, por supuesto, a reclamar, a exigir por la vía social sin afectar a la población. Y algo muy importante, el sindicato, los trabajadores, nos comprometemos a redoblar esfuerzos al aplicarse un plan de austeridad.
al fusionar áreas y dependencias que están duplicadas. Imagínense ustedes que la Secretaría de Desarrollo Social va a entregar las becas de adultos en plenitud y tiene una directora, un instituto de adultos en plenitud que tiene una nómina importante y que la nómina es igual o superior a lo que le dan a los adultos en plenitud. Se gasta más en nómina que en adultos. ¿Tendrá razón de ser dos áreas de apoyo social? Entonces, que lo vea eso el secretario de Administración, que seamos realistas y que veamos dónde tenemos que fusionar, optimizar y aprovechar el recurso humano, que son todos muy valiosos y merecen mi respeto. El respeto, tanto los funcionarios como los empleados de confianza, son importantes y debe de respetarse todos los derechos laborales. Sin embargo, deben de tomarse medidas que hace 3 años se anunciaron y que hasta la fecha no se han hecho efectivas. Las medidas de austeridad. ¿Se sumarían el CENTE, los demás, los 10 municipios? ¿Los invitas, los convocas tú? O sea, ¿se sumarían? Este es un tema del gobierno del estado de Colima. Cada ayuntamiento que trabaje por su sindicato. El CT39 manifiesta su interés en el tema de IPECOL. Ahí lo vi. Claro que sí. Y yo espero que el representante de los ayuntamientos, el representante de la Unión aquí estuvo conmigo para informarnos que nos respalda y le dijimos, es un tema del gobierno del estado, no te metas, si el gobernador no va a tus eventos, viéndote conmigo menos va a querer ir. Entonces, por supuesto que nosotros lo único que hacemos es defender los derechos de los trabajadores y velar por sus intereses. No nos anima eso y no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Eso debe quedar En la claro. gráfica hablas que de seguridad pública prácticamente es... poco menos del 50%. Investiguen cuántos elementos efectivos hay de seguridad pública y vean el ¿Cuánto número. representa la nómina? Porque hablando, ¿no se metieron esos números? Sí tenemos datos, pero me parece que le corresponde al secretario de Administración darles más información. O sea, yo les estoy dando los excesos. Lo que no me parece es que digas, estamos en austeridad y no lo hagas. Hagas todo lo contrario. El gobernador- Hay un dispendio. El gobernador le dijo a los ayuntamientos que ya se había acabado la fiesta, que iban a entrar en una etapa de austeridad. ¿Está esta austeridad reflejada? En el gobierno del estado se va a acabar la fiesta. Debe de acabarse. ¿Había fiesta? El gobernador lo dijo, no yo. El gobernador lo dijo. No, el gobernador dijo, se acabó la fiesta y pues está bien. Yo creo que más que fiesta, se va a tener que aplicar todo el mundo a cumplir a los colimenses con eficiencia, con responsabilidad, brindándoles servicios de calidad, otorgándoles seguridad, otorgándoles salud, educación, procuración de justicia, implementando programas sociales, generando infraestructura, desarrollo económico, generando bienestar, generando una calidad de vida que los colimenses ya estábamos acostumbrados y que hoy está en riesgo. El gobierno del estado, si no corrige esto, estará en quiebra en 1 o 2 años. O sea, nada más darles ese dato. No les voy a dar todavía toda la información. Les daría el tema de deuda pública y deuda de corto plazo en una siguiente emisión. ¿Qué significa ¿Qué ya es? para la población? Claro. que estén, Bueno, todo va que gradual, es estén una estrategia de información. ¿Perdón? ¿Qué significa para los colimenses que el gobierno del estado esté en quiebra? Es un desastre para todos. El mayor activo de los colimenses es tener un gobierno del estado sano. Y lo podemos hacer. Estamos a tiempo, pero si no se hace un plan estratégico de austeridad y de verdadera disciplina financiera, esto no va a funcionar. ¿En qué proporción están los trabajadores sindicalizados y cuál es la proporción de trabajadores de confianza? Aquí se las voy a dar, es la siguiente parte. Nada más para que tengan el gasto en nómina. Toda la nómina del gobierno del estado, gastos, servicios personales, queremos decirles también a la población y al gobierno que somos un estado donde la nómina no es el mayor gasto del gobierno. El presupuesto de egresos del estado es de 18.137 millones. Los servicios personales del gobierno del estado incluye todo lo que es poder ejecutivo, organismos públicos descentralizados y la fiscalía, que en el 2016 estaba centralizado y que como comparativo lo seguimos manejando para efectos informativos, que es muy importante. Entonces, en el 2019, el presupuesto ahí está autorizado. Del gasto en servicios personales tenemos 2.332 millones, ¿sí? De los 18.000 millones. De esos 2.332, los sindicalizados representamos el 25.5%. Ustedes lo pueden ver ahí, son 595 millones. ¿Sí?
Ahí está, nómina de, respecto al gasto de servicios personales representamos el 25%. Pero respecto al total del presupuesto de egresos del gobierno del Estado, la nómina de los sindicalizados, todos los trabajadores en activo, Poder Ejecutivo, organismos públicos descentralizados y Fiscalía, representamos el 3.28%. Ustedes vean la misma cantidad de arriba, 595.475.000 pesos, representan el 3.28% del todo el presupuesto de egresos del Estado. Por lo tanto, la nómina de sindicalizados no es ninguna presión financiera para el gobierno, en lo absoluto, no representa un problema financiero. Aún más, el presupuesto de nómina de confianza de supernumerarios, ahí está, entran los de confianza y seguridad y magisterio. Todos los de confianza, incluyendo magisterio, es el 74.5%. ¿Cuánto representa el magisterio? Otro 25%, y por lo tanto, solo los de confianza y los sindicalizados de gobierno, el 25%. ¿Qué pasa en los ayuntamientos? El ayuntamiento, funcionarios, empleados de comercio y policía representan el 20, 30, 40, máximo el 40% o el 50%, y los sindicalizados 50, 60, 70, 80. Aquí en el gobierno del Estado está invertido, nosotros solamente el 25% y la otra parte 74.5%. 25.5 a 34.5. Ahí está la nómina. Y por último, darles a la siguiente gráfica, por favor. Ahí está. Es el comparativo de plazas, dependencias centralizadas. Ahí está el número de plazas, lo podrán ver. El número que incrementó son 1.196. Ahí está al final la diferencia. Queremos decirles que las plazas de los sindicalizados eran 1.156 hasta el 2016, 964 centralizadas. Llegaron a 1.156 con los nuevos sindicalizados, los cuales ya estaban en el presupuesto de 2016 en los de confianza, pasaron a aquel lado. Pero los de confianza crecieron 2.000 a 2.958 en 1.005 directo, más las plazas que se fueron sindicalizadas, que no suprimieron, que no las cambiaron, sino que incrementaron aún más. Finalmente las 1.196 son nuevas plazas de confianza. Ahí está el comparativo de las plazas, ahí va la explicación, porque luego va a salir el secretario de Administración, es que el sindicato incorporó muchos, no, son 191 trabajadores que ya estaban presupuestados en el 2016, que ya eran trabajadores de base, supernumerarios y de confianza, y pasaron a sindicalizados. Del 2019 no son nuevas, nada más cambiaron de estatus laboral. En lugar de ser de confianza, supernumerarios o contrato, pasaron a sindicalizados, de base sindicalizados. ¿Qué hacer? Para resolver esto, insisto, hacemos un llamado, y como dijo Feraluc, es un llamado sin campanas, es un llamado enérgico, respetuoso, propositivo al secretario de Administración para que en verdad ejerza un plan de austeridad y en verdad reduzca el gasto en servicios personales, optimice los recursos. Hay otros rubros, él lo sabe muy bien, donde puede generar un plan de austeridad y generar condiciones para que se cubra todo lo que se le adeuda a pensiones, al IPECOL. Estamos a tiempo. Y al secretario de Finanzas le hacemos un llamado para que pague lo que debe, y si no, que el director de pensiones lo denuncie ante la Fiscalía. Queremos decirles que se llama delito de fraude equiparado, el no entero de retenciones. Se puede, y lo debe de hacer nadie más que el director de pensiones del IPECOL. Es facultad expresa de la ley, y si no lo hace, dice ahí que causará baja. Si no lo hace, es motivo de renuncia. Y aún más, al fiscal del Estado, general del Estado, le hacemos el llamado para que reciba esa denuncia y que también reciba eventualmente la que se haga en contra de él, porque también la Fiscalía le adeuda al IPECOL. ¿No ha enterado? No ha enterado oportunamente porque Finanzas no le ha mandado todo.
todos los recursos que le corresponden de administraciones mensuales. Y por lo tanto el fiscal estará en un gran aprieto porque tendrá que someter a indagatoria una carpeta de investigación a Finanzas del Estado y otra para la Fiscalía General del Estado, pero será al área administrativa, por ¿Cuánta gente supuesto. tiene el IPECOL, por cierto? Se ve mucha gente ahí. El IPECOL, el organigrama está publicado, aún no se completa, les pedimos, es otro tema que el director tiene ahí un desorden, le pedimos que gradualmente se fueran incorporando el personal conforme fuera creciendo la necesidad laboral. Y en cuanto a los de confianza, los del sindicato propusimos, vamos a proponer 8, solamente hemos ingresado 6. Solamente 6. Y los que ya estaban ahí siguen siendo trabajadores del IPECOL. Inclusive algunos de confianza, se les respetó. Pero creció efectivamente de manera importante, está dentro de lo que se autorizó, sin embargo ha estado incorporando prácticamente a todos los de confianza sin ocuparse todos, y aún más, no tienen claridad en lo que les corresponde a realizar a cada uno. Hay problemas en el proceso de asignación de créditos, de retención de pago de créditos, tanto hipotecarios como de personales, y hay problemas para tener al día el flujo financiero, es decir, Es complicado. el estado financiero. No es complicado, deben de tener un programa, han cambiado de programa contable 3 veces. Estaban en EMPRES, luego después el SAC, y ahora van a contratar una empresa que le trabaja a otro, o un IPECOL, a un instituto de pensiones de un estado que dicen que está funcionando. Es decir, estamos a cierto error y eso no debe de seguir. Entonces el director de pensiones debe tener más claridad en este tema y necesitamos... ¿Es experiencia del funcionario? No solamente tiene experiencia, no ha sabido trabajar en equipo. Tiene un problema real. No ha sabido trabajar en equipo y saber dirigir, delegar, aprovechar la capacidad y la potencia de cada trabajador, de cada funcionario. Hay mucha potencia, hay muchos muy buenos servidores públicos que están reprimidos porque no les permiten ser creativos. Eso es grave. Aquí hay que permitir que haya creatividad. Luego entonces, este es un llamado a tiempo antes de que se salga de control. No vamos a permitir nosotros que esto continúe porque los trabajadores por su cuenta irían a reclamarle a pensiones y lo van a hacer encabezados por su sindicato. No lo van a hacer solos. De no cumplirse lo que está programado para esta semana, estaríamos dentro de 8 días aquí. Antes. Para saber más. ¿Cuándo irían los trabajadores a pensiones? No lo puedo decir todavía. Por nómina les llega. Sí, es que el viernes les van a avisar si hubo enteros, si hay o no hay, si hay cumplimiento o no la hay. apuesta del sindicato que sí va a haber. La apuesta del sindicato es que sí haya. Que sí hay y bien. Nada más hay que cuidarlo. Martín, como Sí. dirigente e integrante del Consejo, ¿tendrán alguna idea de dónde están estos 192 millones en la actualidad? Eso le corresponde a OSAFIC. Gracias. Es una buena tarea. Es una buena tarea para OSAFIC y para la Contraloría Interna del Gobierno del Estado y para el director de pensiones. Entonces el Congreso... Nosotros damos los datos fundamentales porque es la parte que nos corresponde y vamos al presupuesto de egresos, a tener fuentes de información fidedigna sin tratar de dañar a nadie. Yo no diría que ese dinero se ha robado en lo absoluto. Yo diría que se ha mal administrado la nómina, el gasto, los recursos, la administración de los recursos, la administración tanto de recursos humanos como financieros. Y hay un detalle que tanto el secretario de Administración como el secretario de Finanzas tienen que ponerse de acuerdo a poner orden en esto. Y el gobernador del estado, que los nombró, pues hacerles un llamado para que hagan las cosas bien. Pero al Congreso no le haces un llamado también al sindicato para que... Al Congreso le haremos un llamado enseguida. Pronto. Enseguida, pronto. Gracias. Gracias. Gracias.